cerebral. Y como ya les dije, la tetraplegia es poco común en animales con enfermedades cervicales o de tallo cerebral, porque el tracto nervioso que atraviesan a lo largo de la médula espinal por el diafragma y los músculos intercostales pasan a través de la médula espinal. Incluso si hay alguna lesión que es lo suficientemente severa que ocasione tetraplegia, esta médula espinal muy probablemente va a afectar los músculos respiratorios. Entonces, típicamente vamos a tener algo como esto. La tetraplegia ocasionada por una enfermedad cervical o de tallo cerebral con frecuencia está asociada con compromiso respiratorio. Cuando vemos un animal tetrapléjico, también debemos sospechar inicialmente de una enfermedad neuromuscular. Entonces, los sellos son tetraparesis con ataxia, tetraplegia puede ser posible, reflejos espinales disminuidos en todas las extremidades y también disminución en el tono muscular en todas las extremidades. Y esto es algo que a veces es un poco confuso a algunas personas cuando le pedimos a los estudiantes y les mostramos un caso como tetraplegia, ausencia de los reflejos espinales en todas las extremidades, ellos siempre vienen con una neurolocalización muy complicada, pero nosotros sabemos que hacemos pruebas del reflejo espinal. Lo que normalmente evaluamos es este nervio aquí, el segmento de la médula espinal, el E4-S3 y también el nervio que regresa. De manera que cuando, por ejemplo, tenemos ausencia del reflejo patelar, la lesión puede estar localizada o en el sistema nervioso periférico o en la médula espinal en este segmento, de manera muy parecida para ese reflejo de retirada en la extremidad torácica. Si está ausente, puede estar localizado en el C6-T2, en estos segmentos espinales o en los nervios periféricos. Entonces, en neurología nosotros tratamos de explicar todo. Cuando tenemos un animal con un reflejo espinal disminuido en el torácico y en las extremidades pélvicas, no es probable que tenga dos lesiones espinales, es muy probable que tenga una enfermedad neuromuscular. Entonces, este es el sello clásico con un reflejo espinal anormal en todas las extremidades. Bueno, personalmente, incluso para mí o para nosotros, tenemos un equipo muy experimentado en neurología. Muchas veces no es muy fácil diferenciar entre espinal y neuromuscular estas enfermedades. Y la razón es que con mucha frecuencia los signos clínicos en los animales con una polineuropatía empiezan en las extremidades pélvicas y ellas progresan a los pocos días a involucrar las extremidades torácicas. Entonces, cuando lo vemos inicialmente con enfermedad pélvica que están afectadas, esto parece que podría ser un L4-S3, enfermedad espinal. Y mi consejo para ustedes es que ustedes van a estar aterrados y a veces un poco desilusionados, que lo que yo normalmente discuto cuando yo veo una emergencia como con mis residentes es que una urgencia yo les digo, es muy difícil ahora diferenciar entre un sistema entre periférica o central, pero el diagnóstico es completamente diferente. Muchas veces hay que reevaluar nuevamente al día siguiente con frecuencia. Simplemente darle unas horas más al perro, pues vamos a dar cuenta que al siguiente, el reflejos espinales han disminuido en la torácica. Entonces, con frecuencia no es recomendable correr mucho con los diagnósticos y con el tratamiento. Tal vez, si ustedes no están confiados con su neurolocalización, regálenle unos días, regálenle un tiempo, regálenle unas horas y evaluar después el perro porque no quieren hacer una resonancia y en un animal que tenga una enfermedad del sistema nervioso periférico. Bueno, como les dije, también algunas presentaciones poco comunes de la enfermedad nerviosa periférica. Este perro tiene un poco de ataxia, tiene déficit propioceptivo, tiene una combinación de ataxia y tiene déficit propioceptivo. Recuerde cuando hacemos el examen neurológico. Vean que tiene propiocepción ausente, tiene algunas heridas, ¿lo ven?
Ver el cruce de las patas, esto es sugestivo de una ataxia. Entonces, esta es una presentación clínica muy poco común. Tal vez ustedes están muy avanzados en el tema de neurología, pero quería mostrarles, ilustrarlos de que la regla, de todas las reglas, es que cada regla no tiene excepción. Y este perro, de hecho, tiene una neuropatía sensitiva que es muy común en los border collies, como en otras razas también. Es una degeneración de la sensibilidad y en casos más avanzados también tienen un compromiso de las células nerviosas motoras. Entre 2 y 7 meses de edad, signos clínicos, falta de dolor en la percepción de las extremidades distales. Muchas veces tienen ataxia porque no sienten dónde ponen los pies. A veces tienen automutilación y heridas. También está reportado en otras razas y hay unas pruebas genéticas que están disponibles a nivel comercial. El pronóstico con estos perros a veces se les hace la eutanasia por la pobre calidad que tienen, con infecciones recurrentes en estas extremidades distales. Entonces, bueno, diagnósticos diferenciales. Cuando nosotros vemos animales con enfermedades neuromusculares o enfermedades del sistema nervioso periférico, ¿cuáles son esos diferenciales? Hay una lista muy larga para diferenciales. Puede ser idiopática, infecciosa, mediada por inmunidad, del inmunosistema inmune, neoplásica, endocrinas. Muchas veces es muy rápido, lo sabemos. Miren este cachorro que tiene una marcha arrastrada característica en las extremidades, y esto lo vemos típicamente en el Neospora caninum, y salió positivo en este cachorro. Pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso periférico? En mi equipo, soy muy famoso de hacerle muchas pruebas como estas, porque con frecuencia es muy frustrante hacer un diagnóstico definitivo. Muchas veces nos frustra mucho y a pesar de todas las pruebas diagnósticas, ustedes no van a poder identificar la condición subyacente. Entonces, a pesar de esto, incluso animales con la presentación clínica más dramática como tetraplegia, compromiso congénito, pueden tener un pronóstico excelente, incluso si no se identifica exactamente con esas condiciones subyacentes. Y con frecuencia es importante el monitoreo y es el compromiso respiratorio. ¿Cómo podemos evaluar estos animales? La historia clínica completa, especialmente mirar y preguntar por el ladrido, porque esta puede ser muy importante para diferenciar una enfermedad espinal. Y algunas veces los trastornos de los nervios periféricos pueden estar asociados con exposición a toxinas. No sé, pero ya sí se sabe que una condición neuromuscular que nosotros estamos viendo ha sido asociada con comer carne cruda o pollo. Y con el examen físico general, mirar la auscultación torácica, así como monitoreo respiratorio. Y también, como le dije, el examen neurológico buscando la neurolocalización. Esto es clave para el éxito, especialmente evitar hacer diagnósticos muy costosos. Esto es clave. Bueno, entonces, en nuestro trabajo nosotros creemos mucho en este concepto del racionamiento clínico, y con frecuencia cuando tenemos visitantes que vean a nuestros servicios se sorprenden mucho de que tan poco investigamos nosotros no investigamos tanto. Esto hace que nos alejemos un poco de esos conceptos con enfermedades neurológicas. Nosotros necesitamos, y vamos muy claro con este diagnóstico. Es lo mismo con una enfermedad del nervioso periférico. Hay que alejarnos de ese concepto que cuando vemos un animal con una enfermedad neuromuscular, entonces ahora hay que hacer este trabajo, uroanálisis, de electrodiagnósticos, biopsias musculares. El diagnóstico que ustedes hacen depende también en su diagnóstico diferencial, y esto es algo que nosotros creemos fuertemente y lo vamos a mostrar en un caso. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que utilizar la información clínica para reconocer el diagnóstico diferencial más probable, y por supuesto la señalización es importante, la presentación clínica. Cuando vemos un animal con una enfermedad crónica progresiva generalizada focal, es muy diferente hacer los diferenciales. Y nosotros
decimos que este diferencial lo presentamos y consideramos después hacer o no pruebas diagnósticas. Y lo que yo siento es que caracterizar la presentación clínica es tal vez el paso más importante para poder reconocer el diferencial más probable. Y, por ejemplo, en una enfermedad del nervio periférico, si el animal se presenta una debilidad inducida por ejercicio o una combinación de una disfunción del nervio ciático laríngeo o una tetraplegia plástica progresiva rápida de inicio agudo, esto se diferencia y tiene diferentes presentaciones clínicas. Y nosotros vemos, por ejemplo, cosas como estas, un animal con una disfunción del nervio ciático laríngeo o otro animal con una tetraplegia progresiva flácida de rápido inicio agudo. Vamos a ver unos cuantos diferenciales que pueden ocasionar esto. Vamos a regresar a esto en un minuto. Entonces, este es un Liebenberger. No sé si ustedes conocen esta raza donde ustedes estén. Aquí el perro tiene un estrés respiratorio, tiene parálisis laríngea y también tiene la marcha, así como que es una combinación de la parálisis laríngea y también compromiso de una neuropatía del nervio ciático. De nuevo. Y el punto que les quiero resaltar aquí es que este perro tiene una polineuropatía heredada, congénita. Cuando caracterizamos las presentaciones clínicas y el perro tiene una parálisis laríngea y tenemos los diferenciales que cada vez se cortan más. Por lo tanto, aquí este Liebenberg tiene una polineuropatía, nosotros repetimos como esa neuropatía como de neuropatía de espalda moribunda. Entonces, cuando nosotros miramos los cuerpos neuronales, está en el sistema nervioso central y luego el axona va hacia el músculo. Entonces, ocurre que todos los nutrientes y todo el metabolismo ocurre a nivel del cuerpo de la neurona y luego todo se transporta hacia la periferia, a la punta distal, que hace un transporte anterógrado y también tenemos todas esas toxinas, esos subproductos, entonces van a ser transportados de nuevo a la neurona, al cuerpo de la neurona para ser metabolizada, incluso más. Entonces, lo que ocurre en esta neuropatía de la espalda moribunda es que si, por ejemplo, el metabolismo no funciona o tiene un error en el metabolismo, los nutrientes no van a poder llegar a esa punta o esa parte más distal de la axona. O hay un problema tóxico, hay un problema de toxicidad, en cuanto que los nutrientes no pueden regresar con esos subproductos tóxicos, no pueden regresar. Entonces, lo que típicamente observamos en este tipo de condiciones que están asociadas con un problema metabólico es que la parte más distal del axón es más vulnerable y la degeneración va a empezar desde la parte más distal del nervio periférico más largo y estos nervios periféricos más largos, el nervio ciático y el nervio laríngeo. Y esto se conoce mucho en los caballos, la combinación de problemas laringeos y ciáticos. Tal vez esto es mucho más una neurología avanzada con esta condición de neuropatía de la espalda moribunda, pero sí muestra la presentación clínica que muchas veces podemos decir, ese es un diagnóstico de una polineuropatía de la espalda moribunda y es una enfermedad heredada, es congénita. A veces es un trastorno complejo porque tiene un rango de edad bastante amplio, es progresivo y tiene un pronóstico muy pobre. Algunos se sugieren que a veces los perros más jóvenes tienen un fenotipo más severo.
También se dice que es como herencia ligada al cromosoma X, pero también la razón por la cual a veces tiene diferentes mutaciones que pueden ocasionar este fenotipo clínico. En los Leonberger, también en los San Bernardos tenemos un síndrome similar y parecido, pero para este perro las pruebas genéticas existen. Entonces, este sería un perro, este Leonberger, para sugestivo de neuropatía de espalda moribunda, simplemente que a los que les sugerimos esto le hacemos una prueba genética y no hacemos otros tipos de diagnósticos si nosotros sabemos y sentimos que el perro puede tener una neumonía por aspiración, nosotros haríamos otras cosas, pero bueno. Entonces, lo que también es importante con esta combinación de la parálisis laringea y polineuropatía del ciático es que con frecuencia la laringe paralizada es la primera indicación de una polineuropatía, especialmente para aquel joven, ese perro joven que se presenta con una parálisis de la laringe. Antes de que ustedes lo lleven a cirugía, debería discutirse si es un componente de algo más generalizado, una neuropatía, una enfermedad neuromuscular. ¿Cuáles son los pasos diagnósticos? Lo que yo creo que es más importante es un análisis de sangre completo y radiografías torácicas. Con las neuropatías, estas pueden secundarias a muchas otras condiciones, como condiciones metabólicas, inflamatorias. Muchas veces estos perros están deshidratados, no están comiendo, entonces este completo análisis de sangre puede estar asociado muchas veces también tenemos algo con la creatinquinasa, con un trastorno de electrolitos, es importante. También las radiografías torácicas siempre están recomendadas, si no ocurre en toda polineuropatía, pero siempre hay un riesgo de que haya haber un megaesófago y ustedes quieren diagnosticarlo antes de que el animal tenga un problema o una alteración por neumonía. También algunas polineuropatías vienen de una neoplasia, entonces hay que hacer con una radiografía mirar si hay algo que está ocurriendo o que esté algo anormal. Uroanálisis, a veces lo discutimos con nosotros y con nuestros colegas de hacer una imagen abdominal para observar algún tipo de enfermedad subyacente que pueda estar asociada con esta condición, con esta neuropatía. Entonces, como les dije, las radiografías torácicas pueden ser muy importantes para evaluar el megaesófago y como ustedes pueden verlo aquí, neumonía por aspiración, porque este cambia completamente el juego cuando nosotros hablamos de pronóstico. Y por supuesto, tenemos otras pruebas más específicas. La prueba de tensilón con cloruro de hidroponio, esto es muy específico cuando tenemos una sospecha clínica muy elevada, el cual esto no es un trastorno del nervio periférico y funcionopatía, pero hay algunas pruebas específicas que son, por ejemplo, como el electrodiagnóstico, una electromiografía, estudios de conducción nerviosa, sensoriales y de motoros, y también hacer biopsias de nervios y biopsias musculares. Hay muy pocos laboratorios en el mundo que ofrecen y tienen la experiencia para evaluar biopsias neuromusculares. Con frecuencia, el manejo, el almacenamiento y el transporte es un reto. ¿Por qué? Porque con frecuencia, cuando se toma esa biopsia, muchas veces se tiene que tomar y transportar rápidamente. Entonces, con electrodiagnóstico y con biopsia muscular nerviosa, de nuevo, yo estoy muy reconocido porque no soy un fan muy grande de este tipo de pruebas diagnósticas. Algunos de mis colegas les gusta hacerlo. Si a ustedes les gusta, esto está muy bien. Yo no los voy a juzgar. Pero entonces lo que, en mi opinión, yo creo y cuáles son las ventajas de hacer este tipo de pruebas, estos pasos diagnósticos, es que pueden confirmar de que el animal tiene una condición neuromuscular, puede diferenciar dada la información del animal, si tiene una miopatía, neuropatía o una funcionopatía. Si es una neuropatía, muy probablemente puede indicar, si es más probable una axonopatía, una demialinización, y tal vez puede brindar una información pronóstica, tal vez. Pero ¿por qué? Yo creo cuáles son las limitaciones de estas pruebas diagnósticas. Una electrodiagnóstica normal, incluso algo neuromuscular, es muy común que no
van a confirmar el diagnóstico exacto. Y cuando nosotros también esto requiere anestesia general, hay que poner estos perros y ya imagínense si tiene problema de respiración. Entonces también consume mucho tiempo, es muy costoso bueno, los gastos se aumentan mucho, no es tan rápido. Y por supuesto esto aumenta, como les digo, los gastos y con las biopsias musculares, solo algunos laboratorios lo pueden hacer en el mundo. Esto a veces se toma mucho tiempo para que ustedes puedan tener los resultados rápido. Para nosotros no es tan común de cuando se toma una biopsia muscular o nerviosa, solo a las 2 semanas tendremos una respuesta y en esas 2 semanas tal vez el animal se ha recuperado, tal vez el animal ha muerto. Con frecuencia el propietario tiene tantas expectativas de esa biopsia muscular y nerviosa que debemos llegar y decir, mire, nos llegó una respuesta no específica, un diagnóstico no específico, y eso es muy desilusionador, desilusiona mucho al propietario. Bueno, un caso para ustedes. El perro viene con ronroneo, con un ronquido, 10 años, un Jack Russell Terrier. Hace 2 días estaba completamente normal y ha tenido un poco de problemas al soportar su peso con las extremidades pélvicas. También tiene dificultades en las extremidades torácicas desde la mañana. La condición es que se ha vuelto tetrapléjico, trata de ladrar, pero el tono le ha cambiado. Entonces, aquí vemos. Y él llega con un catéter urinario porque ya tenía un problema en la médula espinal, pero también tiene dificultades para sostener su cabeza. Tiene un poco de movimiento, pero vemos estas marchas arrastradas y muy cortas, muy rígidas, y de nuevo tiene tono muscular reducido. Vemos la propiocepción intacta, muy típico para unas neuropatías periféricas. Vemos que esto es algo que nosotros vemos con frecuencia con neuropatías periféricas que de hecho aún tienen dificultades para soportar la cabeza. Tiene un salto normal. En estos animales con polineuropatías tienen un poco de fuerza, tienen su propiocepción intacta. Se ve triste, se ve algo triste. Miren los sellos, el tono muscular, estos son, y el reflejo espinal, vemos disminución en el reflejo patelar. Y no le gusta lo que le están haciendo, pero no tiene reflejo de retirada. No tiene reflejo de retirada. Cuando vamos, si ven, el tono muscular está reducido. Es fácil hacer flexión y tensión, pero esto solo es causado por una neuropatía periférica o por una polineuropatía. La pregunta es, lo que siempre me gusta resumir con el examen neurológico es cuál es ese diagnóstico neuroanatómico. Si tenemos lo más importante con los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles son esos diagnósticos diferenciales más probables y cómo tratarían ustedes estos ronquidos, estos ronroneos? Pues un inicio rápido, agudo de la tetraplegia. Entonces, creo lo que es algo importante y tenemos esto, un reflejo disminuido en todas las extremidades. Entonces, nosotros decir que tenemos con esta presentación es sugestivo para una enfermedad neuromuscular. ¿Por qué? Porque está tetrapléjico, ausencia de los reflejos espinales, muy sugestivo para una polineuropatía. La presentación clínica también se refiere a lo que nosotros le llamamos tetraparesis flácida, no tiene fuerza, no tiene tono muscular, los nervios craneales también pueden estar comprometidos y con frecuencia los nervios faciales, si se hace esa amenaza, nos responde megaesófago, puede ocurrir disfonia o afonía. Entonces, este es el razonamiento clínico.
Y por eso yo les digo que debemos describir de manera correcta y resumir. Es clave. ¿Por qué? Porque el perro está tetraparético sin ataxia, enfermedad muscular, pero también tiene muscular reducido y también disminución en los reflejos espinales. Esto define mucho mejor como una neuropatía. Todas las extremidades están afectadas por la neuropatía cuando fue el inicio y la progresión. Entonces, este es un agudo inicio de una polineuropatía progresiva aguda. Entonces, si ustedes se acuerdan, el Leon Burger, este tenía algunas cosas y por eso yo digo que al reconocer esta presentación clínica, podemos formular el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cuáles son esas diferenciales más importantes? Y para esta presentación clínica, hay muy pocos diagnósticos diferenciales. Hoy hay algunas condiciones que van a causar esto. Entonces, los diferenciales más importantes es una condición que nosotros llamamos una polirradiculoneuritis idiopática aguda. En los Estados Unidos le llaman como una parálisis de Kuhnhaupt y tiene, en ese estado más agudo, en la condición más aguda, pueden tener un dolor espinal, ya lo vamos a decir por qué. Y si tienen un déficit del nervio craneal, es más que todo el nervio facial. Luego puede ocurrir una parálisis del nervio facial, esto es lo más común. El bautismo clínicamente pueden ser diferentes porque tienen diferentes déficits del nervio craneal. Y también puede haber compromiso del sistema nervioso autónomo, así como incontinencia, diarrea, cosas como esta. También en la historia clínica es puede haber algo que se llama como empiezan a comer carne cruda, pueden escarbar. Y no sé si ustedes trabajan en Norteamérica, en Australia, que muchas veces este parálisis por garrapatas, nosotros no lo vemos en el Reino Unido, pero esta parálisis de garrapata es muy común. De hecho, para esta presentación clínica, el único diferencial es que cuando reconocemos una presentación clínica, solo tenemos que diferenciar entre estas tres condiciones. Así que la polirradiculoneuritis idiopática aguda, de lejos, es la causa más común de una tetraparesis flácida progresiva rápida. Yo quiero que ustedes miren esto cuando vean un perro con tetraplegia y tetraparesis. También ha sido comparado con el síndrome de Guillain-Barré en las personas. La patofisiología es desconocida. Tal vez puede ser que hay un mimetismo molecular que está mediado por el sistema inmune. También hay factores que predisponen como el Jack Russell, como el West Highland White Terrier. Algunos casos en el Reino Unido los vemos en el otoño y en el invierno y esto es algo interesante. Este es un artículo europeo donde algunos animales comen pollo crudo y se observa que hay una asociación entre la exposición del pollo crudo y el desarrollo de una polirradiculoneuritis idiopática. Y está este artículo, este estudio que habla de acceso abierto, es en el Open Access, si ustedes lo quieren mirar, lo pueden descargar gratis. Y se dice que esta polirradiculoneuritis idiopática 9.4 veces más probable para ser positivo al Campylobacter comparado con perros control. Por supuesto, el Campylobacter está asociado con el pollo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con la polirradiculoneuritis idiopática? Aquí vemos la raíz del nervio ventral se afecta y debido a que las raíces del nervio ventral están tan cerca a la médula espinal que en un estado agudo cuando palpamos al paciente podemos encontrar dolor en la médula espinal y esto muchas veces nos complica entre si es una enfermedad neuromuscular o espinal y muchas veces porque ese nervio ventral está incluido en el espacio supraracnoideo, en las meninges. Entonces, incluso cuando hacemos la palpación en la médula espinal, podemos tener un aumento de esto. Esto nunca está asociado con el megaesófago, pero compromiso respiratorio puede ser posible y es relativamente común. ¿Por qué? Porque hay una parálisis en los animales parapléjicos, en los músculos diafragmáticos e intercostales. Cuando nosotros tenemos
El nervio craneal comprometido normalmente es el nervio facial, como en este perro que vemos acá y podemos ver que ya está con oxígeno, este perro. Y esta también es la razón por la cual me gusta apuntar no en cuanto a no ser diagnósticos innecesarios, porque si este animal está deteriorado y le hacemos más, tal vez lo vamos a discutir con el propietario, una respiración mecánica, esto es muy costoso, pero tal vez va a ser muy triste si los propietarios